buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de la novela Como agua para chocolate. Es una novela escrita por Laura Esquivel, publicada en 1989. Tita, una apasionada cocinera, está condenada a vivir soltera, cuidando de su autoritaria madre hasta que ésta muera. Pero se enamora de Pedro, quien para estar cerca de ella se casa con su hermana Rosaura. Las recetas que Tita elabora marcan el paso de las estaciones de su vida, siempre coronados por la ausencia de Pedro, la ausencia de amor y comprensión, encontrada únicamente en la cocina anterior del rancho. Luego de idas y vueltas en su amor con Pedro, y luego de interminables peleas y abusos físicos y emocionales por parte de su madre, Tita se libera espiritualmente y es mandada por mamá Elena a un asilo mental. En realidad, va a parar a la casa de John Brown, el médico, quien se enamora de ella y le proporciona los cuidados necesarios para lograr esta libertad espiritual tan anhelada. Luego de un violento ataque por unos rebeldes al rancho, mamá Elena se ve imposibilitada de caminar y Tita vuelve al rancho para cuidarla. Se reencuentra con los malos tratos, pero esta vez no la dominan. Al morir su madre, Tita queda viviendo en el rancho con Pedro, Rosaura y la hija de ambos, Esperanza, a quien cuida y alimenta. Recibió una propuesta de matrimonio del Dr. Brown, pero la rechaza luego de ser desvirgada por Pedro y ante la sospecha de un embarazo producto de la consumación de su amor. Finalmente, este embarazo era solo un desarreglo en el ciclo menstrual de la protagonista de esta historia de desencuentros y tragedias. Bueno, luego de muchos años, cuando Esperanza ya había crecido, se produjo la boda de ella y de Alex, que es el hijo de John Brown. Entonces, eso hizo que dejara solos a Tita y a Pedro en la casa, porque Rosaura ya había muerto hace un año atrás, entonces no había nadie más en la casa. Y esta misma noche ocurre una tragedia que desencadena otra tragedia. Y hace que la historia tenga un final muy triste y muy drástico. Esta historia es contada por la hija de Esperanza y de Alex, que a través de la explicación de las recetas de cocina del libro que Tita comenzó a escribir, ella lo usa para crear otra historia. Y el libro se presenta de una forma súper original, capitulado a través de la preparación de las recetas dejadas por Tita para como la posteridad, y recordando los días en los que había sido preparado, expresando diferentes situaciones y estados y sentimientos. Y la frase que nos gustó mucho con mi compañero, y en particular a mí, fue: el amor no se piensa, se siente o no se siente. Y es como, nos gustó mucho porque es muy cierta, y si uno lo piensa se puede aplicar como siempre. O sea, eh, me refiero como a cualquier época, porque este libro fue en otra época. Entonces por eso nos gustó mucho, y porque simplemente en el amor no hay que pensar las cosas tanto, sino que hay que sentirlo y hay que aprovecharlo. Sobre la autora, los datos que deben saber es que se llama Laura Esquivel. Nació en Ciudad de México el 30 de septiembre de 1950 y es una escritora y política mexicana que es internacionalmente conocida por su obra Como agua por el chocolate, que lo que podemos ver aquí, y su editorial es De Bolsillo. Y esta historia, este libro, fue publicado en 1989 y fue traducida en más de 30 idiomas en su época de auge. Y desde 2015 es diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. El personaje principal de esta historia, o la protagonista de esta historia, es Tita de la Garza, que fue criada desde muy pequeña por Nacha, la cocinera, y ella también era una excelente cocinera. Es hija de mamá Elena y hermana de Gertrudis y de Rosaura. Y ella era muy diferente a sus hermanas, era una mujer sensible, apasionada, verdadera, era romántica, sufrida, inocente,
y era una mujer independiente, exceptuando que seguía algunas costumbres familiares. Y por haber nacido última y además por ser mujer, estaba condenada a cuidar de su mamá hasta morir y no casarse con nadie. Y ella escondía sentimientos y en la cocina, por eso la cocina era tan importante, porque ella se desahogaba en la cocina. Y, encuentra el amor en Pedro y vive una aventura secreta con él. Pedro es un joven arrebatado y apasionado. Estaba enamorado de Tita y le propuso matrimonio. Esposo de Rosaura, hermana de Tita, padre de Roberto y Esperanza. Tenía actitudes de niño, amor oculto de Tita. Era romántico, elegante, amoroso, cariñoso, celoso y ardiente. O sea, un fin de cosas más. Fue valiente para casarse con Rosaura, para estar cerca de Tita, pero no pudo contar la fuerza de mamá, Elena, para llevarse a Tita. No cumplía con el rol de marido. Bueno, otro de los personajes es Elena de la Garza, que sería mamá Elena y es de hecho, es la antagonista de la historia. Ella es mamá de Gertrudis, de Rosaura y de Tita. Y ella fue criada en una familia rígida y autoritaria, por eso ella era tan así. Y era fuerte, era dura, ella también era autoritaria, tenía un gran carácter y era muy correcta. Nacha, uno de los personajes más importantes de la novela, era la cocinera de la casa. Responsable, adoraba a Tita, más que la cocinera del rancho. Era lo que Tita reconoció como una madre, amorosa que le enseñaba a cocinar. Era paciente, cubría a Tita con sus picardías, la tapaba por las noches y la miraba constantemente. Excelente cocinera, al igual que Tita. Era cuarto medio sorda. Era muy exagerada, chismosa. También era una buena mujer. Otro personaje es la hermana de... una de las hermanas de Tita, que se llamaba Rosaura de la Garza. Y ella era como la más ubicada y la que seguía más las reglas de las tradiciones y las costumbres que implicaba su mamá. Y ella no era independiente ni tampoco era luchadora, o sea, no luchaba contra su mamá, por decirlo así. Ella era un poco tonta, no cocinaba bien y tampoco podía o sabía cuidar a su hijo, a sus hijos. Era triste, era introvertida y ella tuvo una vida muy triste hasta el día de su muerte. Y era víctima de engaños entre Pedro y Tita. Y ella era muy celosa, era reservada y era muy pendiente como del qué dirán. Y tenía muy poco carácter. Ella era esposa de Pedro, como próximamente era esposa de Pedro, y era madre de Roberto y de Esperanza. Luis de la Garza, hijo del verdadero amor de Elena, es una mujer totalmente desfrenada, muy pasional y muy curiosa. Era rebelde, simpática, hermana de Tita y Rosaura. Era peligrosa, tenía rulos y era de tez blanca, romántica, sensual, sensible de sentimientos y activa. Doctor estadounidense de la familia Garza, comprensivo, sabio, culto, muy bueno y de mucha ayuda para Tita. Es quien reciba en su casa a Tita y se enamora profundamente de ella. Esperanza, la segunda hija de Rosaura y Pedro, tuvo una hija con su marido, Alex, la cual narra la historia. El lugar en el que se mueven los personajes es el rancho familiar, en el que se aprecian dos espacios diferenciales. La cocina, donde Tita tiene cierto control con la ayuda de Nacha, y el resto de la casa, que pertenece por completo a la autoridad de mamá, Elena. Los espacios exteriores del rancho sirven como escape a los personajes oprimidos por el autoritario materno. Finalmente, la casa del Dr. Brown, en la que Tito se repone. El ambiente psicológico de esta historia serían variados, pero se destacan mucho dos, que son dos ambientes en el que Tita se mueve, que sería el ambiente como opresivo y frustrante que hay entre ella y su mamá, o sea, en la casa, y el ambiente también íntimo de ella y, por decirlo así, libre, que ella busca como liberarse al final y no acata las reglas de su mamá tampoco.
y también en la cocina logra desahogarse y como liberar ese sentimiento libre que estaba dentro de ella. El ambiente social de la historia o el espacio social de la historia es, por decirlo así, pobre, porque vivían con casi lo necesario y existía un sistema de hacendado, por lo cual la población era, o sea, existía mucha pobreza en la sociedad y también era muy machista y muy conservador. Y se nota en toda la historia, toda, y porque también era muy correcto, seguían muchas las tradiciones y eso también significa que es conservador. Y muy machista porque igual era una época que todavía existía como en su máximo esplendor el machismo. Un tema que se desarrolla notablemente en esta historia es la tradición familiar, una de las desgracias que tuvo que tolerar Tita y mamá Elena, desde joven, por la cual sufrieron mucho tiempo, y la que Rosaura quería para su hija Esperanza, pero Tita no se permitió. Es algo que todas las familias tienen, es como una tradición. Por lo menos nuestra familia, mi familia, también tiene tradiciones, pero no tan específicas como esa. Son más generales, no son tanto como no poder casarse mientras está la mamá o algo así. Bueno, esto tiene una cierta relación con nuestras familias porque en ellas también existen tradiciones y costumbres que hay que respetar y, y eso que cada uno de los familiares tiene que respetar. Pero la diferencia sería que no son tan estrictas y tampoco tan conservadoras, por decirlo así, y uno también puede de repente dar su opinión acerca de la tradición, no como en el libro que uno lo hacía, por ejemplo Tita daba su opinión y la mamá Elena se enojaba mucho con ella o tenían que pelear, en cambio hoy en día es como más libre eso. De hecho ya no existen tantas familias con tradiciones muy estrictas porque ya se está quedando como en el pasado. Nuestra opinión fue que nos gustó mucho este libro, por lo tanto lo recomendamos totalmente. Nos gustó el romanticismo que contiene este. Es una historia llena de pasión y de sentimientos exaltados. Nos gustó la forma de escribir de la autora. Las palabras de estas evocan sabores, texturas y olores, como que es algo único, viviéndolo muy realista y nos hace sentir que estamos presentes en el libro. Es algo que no todos los libros contienen. También esta historia tiene como tema principal la gastronomía mexicana, porque está muy presente en todos los capítulos, uno se puede dar cuenta y puede encontrar en casi todos los capítulos la gastronomía mexicana. Y esto también hizo que nos como que lo encontráramos muy llamativo y porque era como muy poco común. Y eso, nos gustó mucho, además que a nosotros dos nos gusta como mucho la cocina y la comida, entonces por eso nos llamó mucho la atención. Y esta historia la recomendaríamos más como a mujeres y a niñas, porque es como una historia muy romántica, tiene mucho drama y eso generalmente le gusta mucho más a las mujeres. Pero, o sea, súper libre de que cualquier sexo lo lea, cualquier género. Porque si eres hombre y te gusta, bueno, está bien, lo mismo. Y bueno, eso es todo. Gracias por darse el tiempo de ver el video y ojalá le haya sido súper útil. Y nosotros esperamos y ojalá se den el tiempo ustedes de leer el libro porque no es tan largo, es súper entretenido. Acá está la portada, por si acaso lo pueden ver. Es súper entretenido y eso se le va a pasar súper rápido y no se van a arrepentir de leerlo. Y eso.